Gente, hoy vamos a hablar de las aplicaciones biológicas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Empecemos. Desde modelar la propagación de una enfermedad viral en la población hasta reacciones en la fisión nuclear. Básicamente en la ecuación exponencial se tiene una variable en el exponente y se expresa como y igual a a por b elevado a la x. Esta es la famosa fórmula de la función exponencial general. Algunos procesos biológicos tienen una progresión geométrica. Por ejemplo, una persona con un virus puede infectar a 8 personas y estas a su vez pueden infectar a otras 8 personas, teniendo una gráfica que aumenta a ritmo creciente, formando una curva. Muchos fenómenos naturales presentan incremento exponencial o decaimiento exponencial. Veamos sus funciones más a detalle. Por ejemplo, predecir la tasa de crecimiento de una población, animales, plantas, bacterias y hasta virus. La tasa de descomposición, por ejemplo, en el decaimiento exponencial. Y la cantidad de aire en el momento determinado y en el tiempo transcurrido. Ahora que conocemos las aplicaciones, vamos a detallar dos ejemplos, del crecimiento exponencial y del decaimiento exponencial. Prestemos atención en el siguiente gráfico. Estamos viendo el crecimiento de la población de bacterias. Tenemos que está el parámetro de medida en función del tiempo de cultivo. La primera fase de lag o de adaptación ocurre durante la adaptación de los microorganismos a sus nuevas condiciones ambientales, por ejemplo de abundancia de nutrientes, para poder iniciar el crecimiento exponencial, fase exponencial o logarítmica. En ella, la velocidad del crecimiento es máxima y el tiempo de generación es mínimo. Aquí las bacterias consumen los nutrientes del medio a una velocidad máxima, que corresponde a la etapa de infección en un organismo eucariota. Fase estacionaria, o también conocida como quórum, cuando las bacterias llegan a un equilibrio. Este ocurre después de la exponencial. Se produce una acumulación y liberación de metabolitos secundarios, provocando que el metabolismo general sea diferente a la fase exponencial anterior. Fase de muerte. El número de bacterias se reduce a lo largo del tiempo, hasta que llega a un mínimo, porque ya murieron y ya no queda ninguna bacteria en la muestra. Hay que tomar en cuenta que esto es un modelo porque también influyen procesos físicos y químicos y también el tipo de bacterias. Algunas pueden soportar más tiempo que otras. Conclusión. El crecimiento bacteriano puede considerarse como el crecimiento de miles y millones de poblaciones o de células, cuya característica es esencialmente estadística y el comportamiento de la célula o bacteria individual es tomado como una frecuencia. Para el ejemplo del decaimiento exponencial, vamos a hablar de la desintegración del carbono 14, que nos permite poder determinar la edad de, por ejemplo, fósiles. Esto es posible gracias a la llamada ley del decaimiento exponencial, que rige el comportamiento de los isótopos. La radiación cósmica hace que el carbono 14 se produzca de manera continua en nuestra atmósfera. ¿Cómo sucede el proceso? Debido a que este isótopo posee un periodo de semidesintegración de unos 5600 años. Esto quiere decir que un organismo que lleva 5600 años poseerá la mitad de isótopos de carbono 14 que cuando estaba vivo. De esta forma podemos determinar la edad de un fósil en la atmósfera. Tanto la ecuación exponencial como la ecuación logarítmica se pueden transformar a la ecuación exponencial natural y a la ecuación logarítmica natural. Con estas dos formas es con las que están más presentes en la ciencia. Recordemos que un modelo matemático más complejo es más preciso, por lo que estas ecuaciones naturales no tienen buena reputación. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que el comportamiento de individuos sea modelado con números? Y la respuesta no es tan sencilla, pero nuestros modelos funcionan. Sin embargo, intentaremos explicar el porqué, utilizando el aliado de la ciencia, los números y el cálculo. Para comprenderlo de mejor forma, vamos a plantearnos un escenario, una placa con bacterias. Pero espera, no te asustes. Las ecuaciones diferenciales va a ser algo que vas a necesitar para futuro. Mientras tanto, conformémonos con este simple modelo. Usando ecuaciones diferenciales como modelo matemático, tendremos como nuestra magnitud a la masa total de las bacterias. Para que nuestro modelo funcione, necesitamos estos parámetros. La masa en el tiempo t. Masa en función del tiempo en cero va a ser igual a la masa en cero y que nuestra razón de cambio o derivada sea igual a nuestra misma masa multiplicada por k. Ahora, ¿qué diablos es k? Una pregunta muy válida en realidad. Esta k nos indica que la derivada de la masa, que es la magnitud en la que nos estamos centrando, es proporcional a la masa misma.
En otras palabras, la rapidez con la cual las bacterias se reproducen dependerá de cuántas bacterias hay. Necesitamos que nuestro modelo matemático satisfaga que su derivada sea proporcional a la función matemática modelo, por lo que funciona con esta ecuación diferencial, más no con una polinomial. Basándonos en el método de Euler, iniciemos. Tenemos una flecha del tiempo de longitud t que puede dividirse en n subintervalos. Podemos dividir el intervalo de tiempo en n subintervalos posibles. Para que sea más preciso nuestro cálculo, necesitamos que de nuestra n su número de intervalos sea más grande. Ahora, cada espesor, cada línea es igual a delta t, que es el tiempo sobre n. Tenemos todo servido, tenemos el tiempo que va a n subintervalos, o sea, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo n. También no nos olvidamos de nuestros parámetros ya establecidos. Además lo vamos a poner fácil, k va a valer 1, por lo que la derivada va a ser igual a la función modelo. Y al hablar del cambio de magnitud en el intervalo, nos referimos que delta y va a ser igual a la derivada multiplicada por delta t. En otras palabras, ¿cómo cambia la masa de las bacterias en el tiempo? Entonces, en el tiempo 0 tenemos y de 0. Y a esta y de 0 le multiplicamos por delta t. Todo esto sumamos a y de 0. Lo que hacemos es obtener la nueva masa que surgió en nuestro nuevo tiempo, el tiempo 1. Porque a nuestra masa inicial le sumamos lo que cambió en el intervalo de tiempo. Nuestro ejemplo, mientras más horas, más bacterias. Con estos nuevos valores de la masa, utilizamos la magia del álgebra, obteniendo un y0 multiplicado por 1 más delta t. A este valor nuevamente le multiplicamos por delta t. Este nuevo cambio de nuestra magnitud nos permitirá conocer cuánto es la masa en el tiempo 2, ya sea 2 horas o 2 días. Y si n tiende a infinito, esto querría decir que tendríamos un valor muy similar al del mundo real, ¿verdad? Sabemos que los modelos son limitados, pero si ya pensamos en infinitos, obtendríamos que nuestra y de t va a ser igual al límite de n tendiendo a infinito de y multiplicado por 1 más delta t a la n, sabiendo que delta t es igual a t sobre n. Correcto. El hecho de introducir el infinito a la matemática es el inicio del cálculo. Bienvenido al mundo del cálculo. Desde ahora, las cosas van a cambiar. Utilizarás modelos matemáticos más complejos, pero que, en recompensa, serán más similares al mundo, tal y como lo conoces. Regresemos a nuestra ecuación. No es operable. ¿Cómo la podemos volver funcional? Fácil, pensando, intuyendo y concretando. Hagamos las cosas fáciles. Saquemos a nuestro y fuera del límite, ya que no depende de n. Y nuestra t va a ser igual a 1. Y ahora con lo que se queda, sabemos que no puede haber una población infinita y también que la población después de un intervalo de tiempo no va a ser igual a la población inicial. Para poder verlo, utilicemos Excel. Tenemos nuestro n de los subintervalos, 1 sobre n, 1 más 1 sobre n, que salió de t sobre n. Y por último, 1 más 1 sobre n, todo esto elevada a la n. Básicamente estamos descomponiendo la ecuación para poder entender qué es lo que sigue. Reemplazando los valores de n, obtenemos los siguientes resultados: 1, 1, 2 y 2. Y así sucesivamente con 2 y con 3. Obtenemos distintos resultados. Pero hay algo curioso aquí. Mientras más valores de n vemos, los números de nuestra última casilla parecen no cambiar. Entonces te presento a tu segunda sorpresa del video. Ya estamos en el número 6081 y seguimos obteniendo 2.7180, etc. Y lo mismo para el número 6082. Tenemos el valor 2.7180. Déjame presentarte al famoso y temido por otros Euler. Este número irracional, infinito y no periódico, es una constante. Acabas de presenciar una convergencia numérica. En otras palabras, le dimos una carta de ciudadanía a este número. Lo estamos incluyendo en la recta real. Por lo que podemos poner que nuestra y en 1 va a ser igual a nuestra y en 0 multiplicada por e. Pero si regresamos a nuestra ecuación y en vez de 1 ponemos la variable de t, reutilizando la magia del álgebra, obtenemos que nuestro y de 0 se multiplica por Euler elevado a la t. He aquí la famosa función exponencial natural, sagrada
para ver el crecimiento de bacterias. Ojo, que nuestra K es igual a 1. Por lo que aquí, si en vez de 1 hubiera 2, sería Euler a la 2 y así. Pero si en nuestra ecuación sí tenemos K, ¿qué sucede? Utilizaremos la inducción, un pensamiento matemático. Tenemos nuestra y de t, tenemos la derivada de nuestra y de t y tenemos el cambio que sufre la magnitud en este intervalo de tiempo. Otra vez, y de 0 es 0. Ahora, la derivada de y de 0 es igual a K por y de 0. Recordemos que estamos tomando en cuenta acá. Y ahora, delta de y es igual a K por y de 0 multiplicada por delta t. Y este cambio le sumamos y de 0 a nuestra masa original. Arreglando las cosas, obtenemos que y de 0 se multiplica por 1 más K multiplicada por delta t. Ahora, la derivada de esto es multiplicarle una K a la anterior ecuación. Y para delta y multiplicamos un delta t a nuestra ecuación. Y esto nuevamente sumamos por nuestro valor anterior de la masa, que sería y de 0 multiplicado por 1 más K delta t. Bueno, en resumen, después de todo este alborote, obtenemos un y de 0 que multiplica a un 1 más K por delta t elevado al cuadrado. Entonces se repite nuevamente lo que habíamos hecho con anterioridad. Y para generalizarlo, obtenemos que y de 0 se multiplica por 1 más K por delta t elevada a la n. Ahora sabemos que nuestro delta t es igual a t sobre n. Y como ya nos adentramos al mundo del cálculo, sacamos el límite de n tendiendo a infinito de esto. O para no verlo tan complejo, sería lo mismo que decir y de 0 multiplicada por Euler elevada a la K por t. Ahora sí, prácticamente acabamos de desnudar a la ecuación exponencial natural, que como te había dicho, tiene su mala fama. Por último, vamos a hablar de la función general logarítmica. La natural vamos a dejarla para otro momento. Bueno, la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial y se escribe como logaritmo en base a con el antilogaritmo o el argumento x. Las funciones logarítmicas son muy utilizadas en las ciencias tanto naturales como ciencias sociales porque describen y también simplifican mucho de los fenómenos vistos en la naturaleza. En la biología son aplicados en los estudios de los efectos nutricionales de los organismos en distintas áreas. Otro de los logaritmos famosos es el de la química, el pH, para calcular la cantidad de acidez que tienen los determinados productos. Básicamente, la escala de pH nos permite determinar la cantidad de concentración de iones de hidrógeno y de hidróxido para ver qué tan ácida o básica es nuestra solución. El pH fue descubierto por el químico danés Sorensen, quien lo definió como el logaritmo negativo en base a 10 de la actividad de iones de hidrógeno para el crecimiento de bacterias. La función logarítmica y también la función exponencial, ambas son utilizadas para poder ver el crecimiento de microorganismos. ¿Pero por qué? Debido a que estudiar la cinética del crecimiento de una gráfica es complicado, porque la relación entre el número de individuos o número de células y el tiempo no es lineal. Las relaciones que no son lineales son modificadas mediante logaritmos a los valores de las variables dependientes como y o independientes como x. En el caso de las curvas del crecimiento de bacterias, se suelen aplicar logaritmos a la concentración de microorganismos presentes en el medio. Esto permite que en la fase de crecimiento exponencial la relación entre x y y sea lineal. Por tanto, la transformación logarítmica se usa para poder comprimir la escala de medida de magnitudes. Esta también es la razón de que las funciones logarítmicas sean muy utilizadas en los estudios de ecología. La ecología básicamente es la relación entre los organismos y su ambiente y su entorno y de cómo esto afecta la distribución o la abundancia. Un ejemplo es la curva de supervivencia, que básicamente nos indica la cantidad de individuos que van a sobrevivir en un determinado periodo de tiempo. En el gráfico que vamos a ver a continuación tenemos la famosa curva de supervivencia. La tipo 1 es en la que nos encontramos nosotros los humanos. Esta indica que la cantidad de muertes en las etapas iniciales de vida de las personas son bajas y que van aumentando a lo largo pasa el tiempo. Conforme mayor edad tienen las personas, más son susceptibles a la muerte. La tipo 2 nos indica, por ejemplo, la de las aves, que no hay predominancia de mortalidad. Esto quiere decir que tienen las mismas posibilidades de morir tanto al inicio de sus vidas como en sus etapas finales. Y por último, la tipo 3 tenemos a los árboles, a las plantas. Estas tienen una alta cantidad de mortalidad al inicio, pero conforme se vuelven más longevos, son menos propensos a morirse. Son más difíciles de matar y viven los árboles por lo general también mucho más tiempo. Es que tienen una mayor cantidad de muertes al nacer cuando son semillas. Y conforme pasa el tiempo y más longevos son, tienen madera.
crecimiento secundario que les da más resistencia contra los depredadores. Por ejemplo, tenemos a los pinos o a los cipreses, etc. Como conclusión podemos ver que los logaritmos son muy utilizados en la ciencia, se encuentran en muchísimas áreas, tanto biología como física, como también en las ciencias sociales. En lo que es biológico ayudan muchísimo a lo que es la simplificación del crecimiento de curvas, para que podamos tener una aproximación más sencilla de los resultados, de los datos, permitiéndonos simplificar el comportamiento de fenómenos en líneas. Bueno gente, muchas gracias por ver el video. Si es que les gustó denle al like. Recuerden que pueden suscribirse con el botón de aquí abajo. Y no se olviden que si quieren más ciencia, síganos. ¿Con cuántas camisas me viste en el video?